En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste glorificado para siempre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces ascender al cielo contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que para facilitar el camino de la salvación, atendiendo a nuestra debilidad, nos dejaste en tus santos ejemplo y protección. Concede benigno que quienes celebramos el aniversario de San Fernando, movidos por su ejemplo, caminemos hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo, a los justos verá con complacencia. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré al Espíritu de verdad y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio
según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Qué bonito evangelio en este día que celebramos el Santo del Padre de don Fernando, en donde Jesús en dos ocasiones le dice a Pedro algo que podríamos decir que es la esencia de ser cristiano, el seguimiento de Cristo, ¿no? Tú sígueme, ¿no? Y cuando Pedro se hace un poquito bolas, porque quiere a veces como nosotros controlar un poquito el mundo y saber qué es lo que va a pasar, porque si no nos ponemos un poco nerviosos, le dice: a ver, tranquilo, que me sigas, o sea, porque andando la carreta se acomodan los aguacates, o sea, tú sígueme. Y hoy también, bueno, ayer te decía que era uno de mis evangelios favoritos todo este relato, pero no es que haya mentido, porque lo es, pero no es original mío, sino que en realidad es de mis papás, sobre todo de mi papá y luego también de mi mamá. Este evangelio, pues no es que me anduvieran dando acá así comentarios del evangelio, pero le encantaba a mi papá ver la humanidad de Cristo, que le había preparado desayuno a los apóstoles a la orilla del mar, ¿no? Y luego como también esa expresión de San Pablo, es decir, que el cristianismo es la religión de la carne, o sea, que necesitamos, decíamos ayer, la presencia real de Cristo, que camina con Pedro junto al mar, ¿no? Y esa es nuestra vida, ¿no? Caminar con Cristo. Y precisamente hoy es 50 aniversario de bodas de mis papás, así que agradezco pues que me ayuden a darle gracias a Dios, precisamente porque eso fue un poquito su vida, ¿no? Es decir, un compromiso de amor en el que siguieron a Jesucristo juntos hasta el final, ¿no? Y pues bien, de alguna manera eso que se comprometieron hace 50 años, es decir, una sola carne, pues es algo que también de alguna manera nosotros pues queremos vivir con Cristo en la Eucaristía, hacernos una carne con Él. Y para eso tenemos los dones y las gracias del Espíritu Santo. También es una bonita fecha, que es la víspera de Pentecostés, ¿no? Y así como ellos, pues como mis papás y todos los que se casan, hicieron un cuenco en sus manos para recibir las arras unos del otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera simboliza lo que es el cristiano, un pobre que extiende su mano y que pide a Dios la limosna de su amor. Pues también nosotros hoy, en víspera del Espíritu Santo, extendemos nuestras manos para que el Espíritu Santo nos dé sus arras, ¿no? ¿Qué son las arras? Las arras era una tradición fenicia en donde se daba un adelanto de un pago por alguno, ¿no? Por ejemplo, es que se vendía una vaca, pues te doy una parte y ya luego te daré el resto, ¿no? Es una promesa de amor. Pues vamos hoy a pedirle al Espíritu Santo esto para nosotros, ¿no? Extender las manos como un pobre, necesitados del amor de Dios, para que nos dé ese adelanto del cielo, que son los dones y los frutos del Espíritu Santo. O sea, que necesitamos ya gozar ahora, ¿no?, de esa gracia, ¿no? Y volviendo también pues a ese aniversario redondo de mis papás, pues qué bonito que supieron eso, ¿no? Hace 50 años, pues dar una prenda, un adelanto de lo que vendría después. ¿Y qué fue lo que vino después? Pues bastante relajo, ¿no? Gracias a Dios fue pues un matrimonio como todos los matrimonios, ¿no? En donde pues hubo
no fue un matrimonio perfecto, hubo mucho relajo, sobre todo cuando llegaban los hijos, siempre había uno llorando, siempre había relajo en la casa, pero hubo lo esencial, ¿no? Que son, creo, esos dones del Espíritu Santo: paz, amor, paciencia, cariño. Y por eso, bueno, pues pido pues eso, que me ayuden a dar gracias a Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios también, porque eso nos quiere dar, ¿no? Ese Espíritu Santo que es el amor de Dios en nuestros corazones, ese adelanto de la vida eterna para poder gozar ya ahora de un pedacito de cielo. Se lo pedimos a la Virgen y nos ponemos de pie para rezar la oración de los fieles. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con mayor insistencia, para que del mismo modo que escuchó las oraciones y súplicas de su Hijo amado, se digne también mirar nuestra humildad. Después de cada petición digamos: te rogamos, óyenos. Por los pastores de nuestras almas, especialmente por nuestro queridísimo Papa Francisco, por el obispo de esta diócesis, José Francisco, por el prelado del Opus Dei, Fernando, para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que Cristo, luz de los hombres, lo ilumine con su paz verdadera, rogamos al Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que sus sufrimientos se conviertan en gozo y su paciencia sea recompensada por Cristo resucitado, rogamos al Señor. Por nosotros aquí reunidos en nombre de Cristo, para que demos testimonio de su resurrección con nuestra vida renovada por la fe y el amor, rogamos al Señor. Oh Dios, que conoces que nuestra vida está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de San Fernando, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones, con su vida nos proporcionas ejemplo.
Ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Fernando y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al obispo de esta Iglesia, José Francisco, a nuestro prelado Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo
todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de San Fernando, santifiquen nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Virgen